Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo esta explicación. Bueno, nosotros estamos viendo todo lo que son las fracciones. Ahora, tener claro que las fracciones es un tipo de número que representa una cantidad. Lo que pasa es que se escribe de una manera diferente, entre comillas, ya, a los números naturales. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, los naturales escribimos los dígitos de manera horizontal. En cambio, las fracciones se escriben de manera vertical y tenemos una línea fraccionaria. Ahora, pero eso no quita que, que representen una cantidad. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que si bien los números naturales representan un entero, por ejemplo, 12 años, que quiere decir que yo tengo 12 años, o sea, 12 unidades que representan la edad que uno tiene. No, yo no tengo 12 años, más que obvio. Pero, en cambio, las fracciones representan una parte de un entero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 3/4 quiere decir que un entero lo divido en 4 partes y tomo 3. Ahora, ¿qué pasa con aquellas fracciones que representan más de un entero? Buena pregunta. Bueno, esas fracciones se denominan fracciones impropias. ¿Por qué impropias? Porque necesitan más de un entero para ser representadas, ¿ya? Entonces, estas representaciones eh, tienen que tener la primera característica, que el entero tiene que tener la misma forma y el mismo tamaño para no crear confusiones visuales. Por ejemplo, si yo dibujo un entero pequeñito y después otro más grande, voy a creer que son diferentes cantidades. No, al final es la misma parte que yo estoy ocupando. Por ejemplo, si yo dibujo un entero así y después digo el mismo entero, digo, no, es que a mí no me gustan mucho los círculos y hago un cuadrado, si alguien lo ve va a pensar que son dos elementos diferentes. No, y estamos hablando de la misma cantidad, ¿ya? Por eso las fracciones siempre tienen que representarse con la misma figura y con el mismo tamaño. Y lo más importante, estar divididos en las mismas partes. Yo no puedo tomar unas partes y después dividirlo uno en 5, no, me equivoqué, lo voy a hacer en 6, no. Si es en 4, todos se dividen en 4. ¿Se fijan? En 4. Ahora, en la primera se ocupan todos, por eso se llaman mixtos. Y en la segunda vamos a ocupar una parte. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuánto acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y en cuánto está dividido el entero? En 4 partes. Entonces, lo que tenemos acá representado son 5/4. Siempre, ¿ya? Ahora, profesor, ¿todos son 5/4? No, este es un ejemplo sencillo. Ahora nos vamos a ir al libro, ¿ya? Acuérdense que la fracción propia se representa con un puro dibujo. En cambio, las impropias con 2, ¿ya? Entonces, nosotros ahora nos vamos a ir a nuestro texto de estudio, ¿ya? Entonces, nosotros donde tenemos este práctico. Por ejemplo, si se fijan lo que yo les explicaba, que el entero, aquí está representado 1, 2, 3, de los cuales 2 están pintados completamente. 2. Y 1 no alcanza a completarse. ¿Por qué? Porque es una fracción impropia. Ahora, si han estado pintados los 3 completamente, o lo estamos ocupando completamente, estamos ocupando 3 enteros. Quiere decir que son 3. Y aquí vamos a ver, ¿qué es lo que hizo la persona del texto? ¿Cuántas partes estamos ocupando? Empezamos. Los voy a marcar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Se fijan? Por eso nos indica que es 13. Porque se están ocupando 13 partes. ¿Pero en cuánto está dividido el entero? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se fijan que las 3 figuras están divididas
en las mismas partes. Y cada parte mide exactamente lo mismo. Si no midieran lo mismo, no serían fracciones. Si fueran diferentes, no pertenecerían a la misma fracción. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante. Perdón, que estaba con un ataque de tos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros nos podemos fijar que ¿cuántos tenemos acá? 1, 2 enteros. ¿Ya? 2 enteros. Y aquí tenemos 3 quintos. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Entonces, esto se expresa como 2 enteros, 3 quintos. Pero ¿qué se hace acá? Este número, que es una fracción impropia, la descompusieron en cuanto tenemos 5 de 5, 10 de 5, o sea, 10 quintos más 3 quintos. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Que nosotros tenemos dos tipos de números. Este número se llama número mixto, ¿ya? ¿Y por qué número mixto? Porque está formado por una parte entera y una parte fraccionaria. Por eso se llama número mixto, nada más. Ahora, es importante tener en cuenta que todo número mixto se puede transformar en fracción impropia y toda fracción impropia se puede transformar en número mixto. ¿Cómo se hace eso? Escribe cada fracción impropia como un número mixto. Yo veo cuántas veces cabe el denominador o el número de abajo en el numerador o el número de arriba. Y empezamos. Podemos usar nuestros deditos. Acuérdense que vamos a hacer suma iterada. Y digo 4, 8, 12, 16. Como me paso, me devuelvo. ¿Cuántas veces? 3. Entonces, esto sería 3 enteros, ¿ya? Y tenemos 12. Siempre vamos a tener que colocar la línea fraccionaria. Entonces 12, 13, 14, 15. Nos sobran 3. Eso que nos sobra siempre va a ir aquí arriba. Y el denominador se repite siempre. Siempre se repite. ¿Ya? Entonces tenemos en el ejemplo, en el ejercicio B, tenemos 13 sextos. Entonces, 6, 12. 2, porque si hacemos una tercera vez vamos a llegar a 18, pero nosotros tenemos que llegar a 13, 12, nos puede faltar, pero nunca sobra, lo más cerca posible. Entonces, 2 son 2 enteros, 12, y para llegar a 13, 1. Lo que nos queda siempre va a ser nuestro nuevo numerador, y el denominador se mantiene. ¿Se fijan? Y siempre igual. Y acá, 5 25, 25 quintos. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces estos son 5 enteros. No se coloca la parte fraccionaria porque ¿cuánto nos sobra? 0. Y acuérdense que el 0 es la ausencia de algo. Y si está ausente, ¿lo puedo colocar? No. ¿Se fijan? Entonces queda como solamente 5 enteros. 32 séptimos. Lo mismo. 7, 14, 21, 28, 35. Me paso. 4. Entonces vamos a tener 4 enteros. Entonces ya sabemos que son 28, 29, 30, 31, 32. Nos sobran 4. Entonces 32 séptimos es lo mismo que decir 4 enteros y 4 séptimos. ¿Se fijan?
es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque representan la misma parte. ¿Se fijan? Aquí es como, a diferencia, en cantidades podemos decir que a los José se les dice Pepe. Entonces yo a un José, yo le puedo decir, oye José, y él va a entender y me va a mirar. O le puedo decir, oye Pepe, va a entender y también me va a mirar. A diferencia si hay un José y un Luis, yo no es que yo diga José y vayan a mirar los dos porque piensen que me estoy refiriendo a la... No, porque a los José se les dice Pepe y a los Luis se les tiende a decir Lucho. Es lo mismo dicho de otra forma. Acá es la misma cantidad representadas de diferentes formas. ¿Ya? Ahora, en una recta numérica, nosotros también podemos representar fracciones impropias. Por ejemplo, 15 noveno, ¿se fijan? ¿Por qué noveno? Porque el entero entre 0 y 1 está dividido en 9 partes iguales. Entre 1 y 2 también está dividido en 9 partes iguales. Pero nosotros estamos ocupando 15, que quiere decir que hay 15 espacios entre el 0 y nuestra fracción. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que me está diciendo que es un 9 noveno más, ¿cuántos espacios tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 novenos. Es lo mismo que decir un entero, porque esto es un entero, más 6 novenos. ¿Se fijan? Entonces nos queda como un entero, 6 novenos. Lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Ya? Siempre. ¿Se fijan? Lo podemos representar de manera gráfica o en la recta numérica. ¿Ya? Ahora, si lo llevamos desde número mixto desde fracción impropia a número mixto, también lo podemos llevar al revés. Y aquí hay una cosa que hay que estar muy atento porque hay que seguir unos pasos. Que, por ejemplo, yo digo, si nosotros vemos cuántas veces caía o cuántas veces cubría, como ustedes quieran llamarlo, el denominador en el numerador, acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es multiplicar, o sea, 3 veces 4, 4, 8, 12, y le sumamos nuestro numerador, ¿ya? 12, 13, 14, 15. Entonces nos queda 15 líneas fraccionarias y el denominador siempre se mantiene. ¿Por qué? Porque este indica en cuántas partes está dividido el entero. Y como el entero no le puedo cambiar en cuántas partes está dividida, se mantiene siempre. Entonces, aquí está explicado en más pasos, ¿ya? Aquí me dice que esto lo llevé a una fracción, ¿ya? Aquí está explicado, 12 cuartos, ¿ya? Y le suma los 3 cuartos que me faltan. Entonces tenemos 15 cuartos. Esa es una forma, estarlo representando siempre de manera gráfica. Pero lo que yo le expliqué a veces, para no estarlo dibujando, lo hacemos a través del cálculo. ¿Se fijan? ¿Ya? Aquí hay otra estrategia de dibujarlo, ¿ya? Que es más parecida a lo que yo le expliqué, 3 por 4, 12, más 3, son 15, y como el entero está dividido en 4, se sigue manteniendo el denominador. ¿Se fijan? Y eso es todo, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? 4 por 3 son 12, más 1, 12 más 1, 13. Entonces tenemos 13 tercios. ¿Profesor, se saltó todos estos pasos? Sí, porque es lo mismo que 4 es 3 por 4, 12, 12 tercios, ¿ya? Entonces vamos a tener 12 tercios más 1 es igual a 3. ¿Se fijan? Ustedes ya lo están sabiendo. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo el texto?
Aquí colocamos el 5, lo mismo 15, 5 por 3, 15, quinto, perdón, tercio, perdón, ¿ya? Y 15 más 2 son 17, 17 tercios. Y lo mismo, 5 por 3, 15, 16, 17 tercios, ¿se fijan? 3 por 5, 15 y 1 son 16. 16 quinto. ¿Se fijan? Me evito todos estos pasos. Ahora, profesores, que a mí eso es muy rápido, lo hago paso por paso. Un quinto, 3 por 5, 15, lo escribo aquí arriba. El quinto siempre se mantiene. 15 más 1, 16 y mantengo el quinto. ¿Se fijan? Lo mismo siempre. Por eso yo cuando les digo, y ustedes algunos me miran raro cuando les digo las matemáticas, es la asignatura más simple, es porque siempre se está haciendo lo mismo siempre, lo mismo siempre. Lo único que va cambiando es el rango numérico. Ustedes multiplicaron, sumaron, restaron, dividieron con números naturales. Ahora con números fraccionarios, después con números decimales, después con números enteros, después con números racionales, después con números irracionales, después con números imaginarios, y así va ampliando el rango numérico, pero siempre es lo mismo, ¿ya? Cada tipo de número tiene su forma, y si yo la aprendo, la puedo ir aplicando. Siempre lo mismo. No es que hoy día, no, mañana voy a aplicar otros tipos de fracciones, vamos a tener que hacer algo totalmente innovador. No, no, se hace lo mismo. Las matemáticas tienen 2000 años y más de 2000 años. Y los primeros griegos, los primeros babilónicos, cuando sumaban, cuando restaban, cuando multiplicaban y cuando dividían, siguen estos mismos pasos. Lo que cambiaron fueron los sistemas numéricos, porque los babilónicos usaban su sistema de numeración a través de cuñas, los egipcios con sus dibujos, los griegos con sus símbolos, pero siempre ha sido lo mismo. ¿Ya? Entonces acá 4 entero, 2 tercios, 4 por 3, 12, mantengo 2 tercios, ¿por qué? Porque el entero está dividido en 3 partes, y 12 más 2 son 14 tercios. 4 por 3, 12, 13, 14. Y el 3 se mantiene. ¿Se fijan? Ya pues chiquillos. Lo otro que vamos a ver es cuando yo sé que una fracción es mayor que otra. ¿Ya? Eso es comparación de fracciones, pero se hace exactamente igual como se hizo en las fracciones propias. La única diferencia es que ahora vamos a tener que trabajar con fracciones propias. No podemos comparar fracciones con números mixtos. Siempre tenemos que darlo al mismo tipo de número. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen una destreza mayor que les permita hacerlo de manera directa, muy bien, ¿ya? Pero esto es como no es a la chunte, yo tengo que transformarlo, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, ¿cuál es mayor? ¿7 medios o 8 tercios? ¿Ya? Entonces, y como ya vimos en la clase anterior, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Cruzado. Multiplicamos cruzado y dejamos siempre el valor arriba. ¿Por qué? Nosotros decimos 3 por 7, 21. 2 por 8, 16. ¿Cuál es mayor, el 21 o el 16? El 21. Entonces, como este valor está sobre el 7 medio, 7 medio es mayor a 8 tercios. ¿Se fijan? Porque si yo lo hubiera visto así visualmente, el 8 es mayor que el 7 y el 3 es mayor que el 2, pues entonces debería ser mayor 8 tercios. No, porque si yo divido el entero, permiso, 1, estoy ocupando 2, 4, 5, 6 y 7. En cambio,
octavo tengo que dividirlo en tres partes, igual lo vamos a dibujar del mismo tamaño. Por eso te dijo de la misma forma y el mismo tamaño. Sí, pero me cuesta manejar un poco todavía este instrumento. ¿Ya? ¿Por qué te lo divido en tres partes? Porque el denominador me dice 3. ¿Cuánto tengo que pintar? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se fijan? Acá ocupo 3 enteros completos y la mitad de un cuarto. Y aquí pinto 2 enteros completos y 2 de 3. ¿Se fijan? Entonces aquí yo ocupo más partes del entero o más enteros. ¿Se fijan? Entonces se hace para comparar exactamente igual, pero eso sí, puedo comparar números mixtos con números mixtos y fracción impropia con fracción impropia. Si yo no puedo comparar una fracción impropia con un número mixto de manera automática. ¿Por qué? Porque me puede llevar a confusión. Ahora, si yo tengo una expertise que me permite, simple vista, hacerlo, no hay problema. Pero matemáticamente hay que transformarlo. Ya pues, chiquillos, un abrazo virtual, se cuidan mucho, corazoncito para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo, ¿ya? Y sobre todo, cuídense.